Federal Electoral recibió más de 220 quejas relacionadas con el financiamiento y gasto de los partidos políticos. De estas, 32 que se agrupan en 7 investigaciones han sido del interés de la sociedad y de la opinión pública. Tales investigaciones son las siguientes. Primero, presunto rebase de topes de gastos de campaña por la colocación de espectaculares y el uso de aeronaves en la campaña de Enrique Peña Nieto. Segundo, presunta recaudación de aportaciones para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador que exceden los topes establecidos. 3. Presunta obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales para financiar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. 4. Supuesta aportación de recursos depositados en Monex para promover a Enrique Peña en territorio estadounidense mediante la cadena de televisión Frontera Television Network. 5. Supuestas cuentas bancarias no declaradas a nombre de Jacob Polensky destinadas a sufragar gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. 6. Presunto uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña a través de monederos Monex para el PRI a favor de Enrique Peña Nieto. Y 7. Presunto uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña a través de la distribución de tarjetas Soriana para la supuesta compra de voto a favor de Enrique Peña Nieto. La documentación que tienen en sus manos, señoras y señores consejeros y representantes, da cuenta con las reservas de ley para no revelar datos sobre las indagatorias, de los avances y de los requerimientos de información que ha realizado la Unidad de Fiscalización para resolver estas denuncias. Es importante mencionar que este informe se presenta para responder a las inquietudes que durante las últimas semanas se han suscitado en torno al desahogo y resolución de las quejas sobre el origen, destino y monto de los recursos utilizados durante las campañas en el proceso electoral federal 2011-2012. En todos los casos, reitero, en todos los casos, se han valorado las pruebas aportadas en las denuncias y se han realizado las diligencias para obtener la información necesaria, ya que en algunos casos los indicios y la documentación aportada han sido insuficientes. Institucionalmente ha sido una tarea compleja articular los elementos para llegar a la verdad legal en cada una de estas denuncias. Para dimensionar estos trabajos baste mencionar las 2.624 diligencias que se han efectuado a distintas autoridades federales y locales, así como a diversas personas físicas y morales. Además, privilegiando el principio de máxima publicidad en la sesión ordinaria de este Consejo General del 26 de julio de 2012 se presentaron 3 informes sobre los avances de dichas investigaciones. Asimismo, la Unidad de Fiscalización ha rendido 2 informes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poner a disposición de esa autoridad jurisdiccional información que, en su caso, puede ser relevante para la resolución del juicio de inconformidad relacionado con la validez de la elección presidencial. Algunos de los alcances presentados han sido anunciados mediáticamente y no entregados a la autoridad. Ese reproche, ¿qué tiene la autoridad que andar ahí haciendo reproche? Tiene que ser su trabajo. ¿Por qué se meten con los quejosos? Aquí estamos como el cuetero, ¿no? Si haces manifestaciones de protesta, mal, porque es de mal gusto, ¿no? Si vas a las vías legales, presentas tus quejas, mal, porque ¿dónde están las pruebas? En todo lo que quieren es, como el colega de Alianza, es el suicidio, lo que piden. Al fin de cuentas va a haber sanciones contra el PRI, muy extemporáneas, muy disminuidas, se van a ver las cosas más obvias, porque ya el PRI ya dijo que el dinero de tarjetas Monex que le pidió a una empresa que comprara para ellos en Monex, esas no son de gasto de campaña, cuando claro que sí lo son, y claro que también, como ya lo confesaron,
o van a tener que ponerle una sancioncilla del doble quizá del importe de la factura esa, que no es mucho dinero y que no es nada frente a todo lo que gastó ese partido en la campaña y que no está en su contabilidad y que son miserables 70 millones de pesos. Sí hay una actividad muy relevante, muy importante por parte de la unidad, y que estas investigaciones, lo veremos en el expediente cuando lo conozcamos en su conjunto y tengamos que establecer una resolución en el Consejo General, tiene evidentemente una actividad. El expediente está activo y quiere decir que se están haciendo diligencias, se están haciendo tareas, e incluso en algunos casos se muestra cómo están presentes las vistas a otras autoridades. Si así se evalúa y se mide la equidad de una elección, la pregunta que debe formularse es: ¿cómo hace un juzgador para resolver el tema de equidad si uno de los ejes de la equidad va a ser conocido porque así lo decidió el legislador y no el IFE con posterioridad a esa fecha? En primera ronda tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla, consejero del Poder Legislativo. Muchas gracias, consejero presidente. Me parece que queda claro que este es quizá el tema más sensible del proceso electoral 2012, el de la fiscalización. Y lamentablemente me parece también que quizá los casos Monex y Soriana habrán de marcarla. Coincido con el senador Pablo Gómez en que las conclusiones que esperamos no son las que se sienten en el informe, sino las que arrojen las investigaciones, que por supuesto debían estar antes de la calificación de la elección. Este es uno de los temas que tiene que revisar la siguiente legislatura. Me parece también que no es atribuible al Instituto Federal Electoral, sino quizá una omisión del legislador. Es importante destacar que este informe por lo menos tiene una connotación diferente a los anteriores informes. Recuerdo que en aquel informe que nos dieron no llegaba a más de 70 y tantas diligencias. Hoy ya están dando cuenta de 2.624, de las cuales sería interesante conocer cuáles son vistas y a qué dependencias. Por el caso de Monex, que de acuerdo a las quejas nosotros acreditamos, de acuerdo a las facturas, aproximadamente 300 millones de pesos de fondeo con las empresas que el PRI trianguló recursos económicos para operar con estos monederos Monex, con estas tarjetas, admitido por ellos mismos, que contrataron a la empresa Alquino por 66.3 millones de pesos, que después se dijo no pagó el PRI, que por cierto debía, y que triangularon a través de otras empresas como la empresa Atama. También omite algunas cosas, como cuáles. No se reporta el expediente de tarjetas telefónicas, que fueron aproximadamente más de 4 millones de estas tarjetas fondeadas por 50 y hasta 100 pesos para hacer llamadas telefónicas. No se reporta la tarjeta Platina Premio, que otorgó masivamente vía correo el Partido Verde Ecologista de México. Ha sostenido que no están contenidas algunas, que no es un informe que no reporta los avances o que no da cuenta de ciertas quejas. Mencionaba las de tarjetas telefónicas. La pregunta que le haría en ese sentido es si revisó en la primera parte, en las primeras 2 páginas, cuando se da cuenta de cómo se han agregado, se han acumulado los informes, si las quejas específicas respecto a esa denuncia no están contenidas, porque hasta donde yo tengo entendido sí. Entiendo que estamos en el proceso en que la unidad de fiscalización no ha concluido con los dictámenes respectivos, y me parece oportuno decir que habrá que conjuntar una serie de quejas que tienen que ver finalmente con el mismo tema. Estamos en presencia, vuelvo a insistir, de un informe que da cuenta de
los avances que se tienen en el desahogo de las investigaciones que a su cargo tiene la unidad de fiscalización respecto de las quejas que se han presentado. Nos pregunta el señor representante del PRD si nosotros tenemos conocimiento a detalle de la información proveniente de esas diligencias de la unidad de fiscalización. La respuesta pues es definitivamente no. Lo hemos hecho público, se ha dicho a través de algunas voces de los consejeros electorales cómo esa información, y además todo el mundo lo sabe, esa información está en el ámbito de competencia de la unidad de fiscalización, que tiene cierta autonomía de gestión y donde por supuesto existe reserva de la información. Así que esa información no puede estar necesariamente, toda esa información sobre las quejas, en el ámbito público. Se está queriendo confundir a la opinión pública diciendo que el instituto se ha negado a la aplicación del artículo 85 del Código Electoral. Eso es falso. Por una razón muy sencilla, porque el artículo 85, si bien prevé un procedimiento extraordinario de fiscalización, también establece plazos. Y ese artículo 85 dice que se puede disponer de hasta 6 meses para el desahogo de un procedimiento extraordinario. Y voy a decir una cuestión todavía adicional. El procedimiento adelantado de fiscalización de los gastos de los partidos políticos que se acordó a propuesta del PRD y por consenso en este Consejo General, que además no fue objeto de impugnaciones, en estricto sentido corresponde a un proceso extraordinario de fiscalización por una razón evidente, porque acortó sensiblemente los plazos para que los partidos presenten la información de los gastos de campaña y para que la unidad de fiscalización se pronuncie respecto de ellos. Para mí que el asunto Monex, me voy a dedicar a eso porque me parece que es uno de los más importantes de los que están en la agenda. Pues es una cosa que debió haberse hecho ahí con un despliegue que no se ha hecho, no se ha usado. Y solicitando absolutamente todo, porque no es conveniente solamente solicitar a los gobiernos de los estados información sobre sus relaciones para tarjetas y cosas de Soriana y todo esto. Pues hay que ir directamente con el que expide las tarjetas, con el que recibe el dinero, con el que hace el negocio, y no solamente con los organismos que se dedican a mentirle a la autoridad mañana, tarde, moda y noche. Hay un caso aquí de una queja que yo puse, en donde el IFE le pregunta a un periódico, ¿cómo distingue usted la gacetilla de lo que es información? Entonces el periódico va al tribunal y el tribunal le dice al IFE, no estés molestando al periódico, no tiene por qué informarte eso no es asunto tuyo. Como los magistrados son muy legalistas, muy atentos a todo, le dan la razón al periódico. Y entonces el IFE va a ir a preguntarle a los gobiernos de los estados si han comprado gacetilla. Bueno, pues no. ¿Dónde están las facturas? Pues no. Hay que ir a ver los estados de cuenta de los diarios, pero ese es terreno muy peligroso, porque nos van a empezar a dar una bola de periodicazos a los ifeños, y ahí es donde el pulso tiembla.